En este pequeño video vamos a tratar de decodificar y de explicar brevemente el relato bíblico de Jonás y de la ballena. Como es bien sabido, este personaje fue tragado por una ballena en medio de unas aguas tormentosas y permaneció 3 días y 3 noches dentro de la ballena. Y así que él se puso a orar, Dios lo escuchó y la ballena posteriormente lo devolvió sano y salvo a la playa. Es obvio que este relato, pues si se lee literalmente, es muy infantil y es imposible que se haya dado en la realidad. Pero es que, como sabemos, la Biblia y todos los libros sagrados están encriptados, y si uno no los lee sabiendo las claves para decodificarlos, pues no entiende nada y se queda en la versión literal, que es infantil, que es ingenua y que es muy difícil de entender hoy en día, ya que a mucha gente lo que le produce risa. Sin embargo, detrás de esa corretina de la lectura literal de la Biblia existen enseñanzas que son muy finas, así que existen muchas claves para decodificar todos los libros sagrados, como el Sagrado Corán, los Sagrados Vedas de la India, la Sagrada Biblia Cristiana, etcétera, etcétera. Estas claves fueron traídas a Occidente por la señora Elena Blavatsky, que es una filósofa rusa que escribió un libro muy interesante que se llama La Doctrina Secreta. En ella explicó que la Biblia tiene conocimientos cosmológicos, si se lee con la clave cosmológica, antropológicos, que explican todas las etapas del proyecto humano. Y se puede leer con muchísimas otras claves, por ejemplo la clave teológica, la clave astronómica, la clave astrológica, la clave matemática, la fisiológica, la mística, etcétera, etcétera. Existen más de 120 claves para decodificar todos los libros sagrados, pero de todas maneras existe un esquema básico en la Biblia y en los 4 evangelios, y es que nos hablan de las 12 lecciones evolutivas de la conciencia, y estas lecciones están sintetizadas, están simbolizadas en los 12 signos del zodíaco, 3 para cada uno de los elementos, o sea, tierra, agua, aire y fuego. Entonces, simbolizados en estas lecciones, tenemos prácticamente todos los pasos que se supone que debe dar el hombre para cumplir su evolución espiritual, para llegar a sus metas espirituales. Y este tema que nos trae a este video, o sea, el relato de Jonás y la ballena, resulta que tiene muchísimo que ver con el elemento agua. Todos saben que el elemento agua es símbolo de las emociones, de las pasiones del ser humano, y que el hombre tiene que pasar por 3 lecciones, una positiva, una otra negativa y otra neutra en el mundo del astral, de la emoción, de las imaginaciones, del mundo del odio y del amor, o sea, del mundo acuático. Así que estos 3 días en que Jonás estuvo en la ballena son símbolo de los tres elementos del zodíaco relativos al elemento agua. Así que vamos a tratar de caracterizar, de explicar brevemente qué significa el mundo del agua, el mundo de la emoción, el mundo del amor y el mundo del miedo, y para el efecto vamos a seguir los lineamientos explicados por un autor que se llama Oscar Adler, en uno de los mejores libros, si no el mejor, libro sobre astrología esotérica que se encuentra en Occidente y que se llama El Testamento de la Astrología, o la astrología como ciencia oculta. Explicando el mundo, él explica los 4 elementos y cada uno de los signos zodiacales de acuerdo al dharma que el hombre debe tener en cada uno de estos símbolos. Pero relacionándose con el agua nos dice lo siguiente: recordemos por de pronto que este mundo del agua
junto con la calidad terrestre, corresponde al componente femenino de la radiación total del zodíaco, y que este mundo del agua no es otra cosa que el mundo de los sentimientos, los estados de ánimo, los instintos, los deseos, las pasiones. Este mundo es inaccesible a la percepción objetiva, no nos está al alcance de la mano, solo nos es dado en forma subjetiva por la sumersión en nuestras experiencias psíquicas, y en tanto se trate de su captación por esta sumersión, solo será accesible para la persona de la cual es su propio mundo. Así que él nos está hablando del mundo del agua y dice más adelante lo siguiente: el mundo acuático es el mundo del deseo y del temor, y esas son las dos regidores de la vida del mundo del agua. El miedo y la esperanza, el deseo, gobiernan la vida de las personas, y lo que en el mundo físico viene a ser respiración libre o falta de aire, es en la vida psíquica el esperar y el desesperar. Y así se forma un cambio periódico entre satisfacción psíquica o indigencia psíquica. Pero es precisamente este hecho el que revela un proceso que constituye el analogón, el parecido de aquello que en lo físico significa la alimentación y la asimilación, o sea, la satisfacción y el hambre. Pues del mismo modo que el cuerpo físico tiende a tomar alimento material del mundo circundante, el cuerpo psíquico necesita de una especie de alimento psíquico, y este alimento solo podrá tomarlo del medio psíquico, que por de pronto configura para él el prójimo, los demás seres vivientes. De lo que hemos expuesto hasta ahora resultan dos importantes características del mundo del agua. Una de ellas se refiere al comportamiento del hombre de agua con respecto al mundo material o a las realidades físicas, en medio de lo cual aquel se siente como un extraño, como un extranjero, y así que la gente del mundo de agua huyen de la realidad como si fuera un problema que no es de cómo comportarse con respecto a ella, sino el de cómo huir de todo aquello que le pone problemas en el mundo físico. Y la segunda característica es la de estar referido a los demás y a la dependencia psíquica del tú, de los otros. Y esta relación psíquica con los demás marca las etapas que tiene que pasar el hombre de agua para poder sobrevivir. Y ahí más tarde dice lo siguiente: el egoísmo del hombre de agua pertenece puramente a la esfera del sentimiento. El hombre de agua quiere probar hasta el final el placer y el dolor. En el placer y el dolor, y en la forma en que los experimenta, el hombre de agua quiere vivirse a sí mismo lo más intensamente posible. Así que quiere gozarse y olvidar con ello la realidad que le puede ser para él problemática. Y esto convierte a los hombres de agua en un ser de la irrealidad, en un romántico de la vida, en contraste con los hombres de la tierra, de los tres signos de tierra, a quien llamamos los clásicos de la vida. Así que el hombre de tierra quiere completar su labor, pero el hombre de agua huye de toda terminación, pues esto significaría el despertar de su vida de sueños, el fin de su fabuloso mundo mágico. Así que las personas de los signos de tierra tienen comportamientos pues muy sentimentales, muy llorones, y tienen comportamientos muy distintos a todos los demás signos del zodíaco. Por ejemplo, en lo erótico, los hombres de los signos de agua vienen a ser el eterno romántico, el eterno, viven soñando con un amor prácticamente imposible, son unos nostálgicos. En la esfera de lo mental muestran la tendencia
a convertir los deseos en sensores de sus propias ideas. En el terreno del arte también además de realistas, quieren ver un sustrato mágico de las posibilidades del arte y piensan que la obra de arte más bella es la que aún no se ha elaborado. En el campo de la moral nos encontramos con la tendencia a convertir en fundamento de valoración moral no al daño, no al hecho mismo, no al hecho físico de un daño, sino al trasfondo psíquico, al conflicto psíquico que precedió al hecho, o sea, las intenciones, el amor o el odio que se ponga en un acto, es lo que le da el valor moral. Así que este es como una especie de introducción a las características de los tres símbolos del agua. Pero resulta que la semejanza que tiene el relato de Jonás y de la ballena con los elementos acuáticos y los símbolos de agua tienen muchísima relación con el signo de Piscis. Todos sabemos que el signo de Piscis es aquel donde se aplica la ley del perdón, la era de Jesucristo, mediante la cual el hombre purifica sus estados emocionales y obtiene la redención de los pecados. Entonces este autor, Oscar Adler, hablando del signo de Piscis, nos dice lo siguiente: para entender el signo de Piscis y lo que Cristo hizo y nos explicó a la humanidad durante su legado, dice que para entender esto volveremos a partir del órgano que corresponde en el cuerpo humano a la radiación de Piscis, que es decir, a los pies. Con los pies, dice este señor, se para el hombre sobre la tierra, los pies apuntan hacia la tierra, mientras que la cabeza apunta hacia el cielo. Pero es también con los pies que nos encontramos en contacto directo, inmediato, con la suciedad terrestre. Jamás ha habido un ser humano tan limpio como para que este contacto no le haya dejado adherido un poco de suciedad. Esto es simbólico, por supuesto, de los errores del pasado. Todos los que vivimos en la tierra cometemos errores, y quedamos algo así como sucios de remordimientos. Y esta suciedad de la tierra no es más que nuestra participación en aquello que en la Edad Media ha sido llamado el pecado original. Así que por el cual quedamos atados a la tierra, seguiremos siendo los hijos del hombre, el hijo de la tierra, como dijéramos en conferencias pasadas. Y de esta región, vuelta al pasado, de esta región femenina de nuestro ser, crecen nuestras pasiones. En esta región se acumulan, como se acumula la suciedad en los pies, los restos de los escombros hereditarios, lo bajo, lo ruinoso, y nos dejan remordimientos. Nos sentimos pues culpables. Y es por eso precisamente que le está dado al hombre elevado de Piscis el poder de obrar en algo que no le está dado a ningún otro signo. Y este es el secreto de Piscis. Esto es, le es dado la fuerza de limpiar esa suciedad, de quitar los remordimientos, de lavar los estados emocionales del hombre, de lavar los pies del prójimo, como enseñaba Cristo en el lavatorio de los pies. Pero el poder de cobrar la fuerza de redimir a los demás solo le está dado a aquel que pueda recorrer el camino del hombre de Piscis superior, superiormente evolucionado, de aquel que vea en el Creador al sujeto abrumado por el pasado, al sujeto sufriente, al enfermo que aún no acierta a limpiar su propia suciedad, sus propios remordimientos. Así que solo le está dado a aquel que pueda convertirse en médico sapiente por transformación de la sustancia enferma en suero salvador. Así pues que en la aplicación de la ley del perdón, los tres famosos perdones, de perdonarse a sí mismo,
de perdonar a los demás y de pedir perdón al Padre, es lo que lava, lo que santifica nuestra vida emocional y nos perdona los pecados. Y por eso es tan diciente esta bellísima relato que tiene la vida sobre Jonás y los 3 signos del agua, o sea, los 3 días que se pasó en el mundo de las pasiones y de los sueños, o sea, en el astral.